Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A partir de este momento inicia el programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado, con toda la información legislativa, como siempre, sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Saludo a mis colegas en cabina, Luz Elena Salgado Muñoz, y en la producción, Edgar Segura Romero. Con los buenos días, Hernando y compañeros, saludamos a quienes en estos momentos entran en sintonía y se conectan en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook, en YouTube y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tovar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos temas fueron noticia esta semana. Ley de la empanada, historia clínica digital, ley de rurales y condiciones para una vivienda digna, proyectos aprobados en Comisión Séptima. Preocupantes cifras de suicidios se están presentando en las filas de las fuerzas militares. A partir del año 2000 y hasta el 2017 van más de 1.154 miembros de esta institución que se han quitado la vida. La nueva ley de TIC, que será sancionada por la Casa de Nariño, es una nueva realidad en materia de conectividad. El senador Wilson Arias habla de la ley de tierras y de la institución más querida por los colombianos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. A debate en la plenaria del Senado están, entre otros, proyectos que benefician a los estratos vulnerables de la población colombiana, la ley de la empanada, la historia clínica digital, la ley de rurales y ley que busca condiciones para una vivienda digna. ¿A quiénes benefician estas nuevas leyes? Luz Elena Salgado nos informa. Estas iniciativas fueron aprobadas en Comisión Séptima. La ley de empanadas, que busca que los vendedores en espacio público tengan protecciones para ejercer el derecho al trabajo. Así lo explica en Voces del Senado la senadora Aide Lizarazo del partido Mira, autora del proyecto. Esta ley, este proyecto de ley, jocosamente los medios de comunicación lo han llamado la ley de la empanada, y que lo que busca es eso, proteger al vendedor informal, al vendedor ambulante, al vendedor estacionario o temporal que hace uso del espacio público para ejercer el derecho al trabajo. Es garantizarle el trabajo, el derecho al trabajo, para que obtengan también ese mínimo vital. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo logramos también, proposición hecha por el partido Mira, un artículo que busca que el vendedor ambulante, el vendedor estacionario, el vendedor temporal, que son vendedores informales, puedan ellos tener un ahorro para su vejez, un ahorro que les permitirá en su vejez tener una dignidad humana. Por el uso del espacio público, bien pudiera cobrarse un canon de arrendamiento, que sería mínimo, podría utilizarse o usarse para fortalecer ese fondo de ahorro, para tener a futuro, durante su vejez, pues esa garantía también para ese ahorro que le permita a los adultos mayores, cuando ya no puedan ejercer su labor, que son muchos los que están hoy en la calle ejerciendo esa labor, que puedan ellos también disfrutar de esa garantía social como es una mínima pensión. Lo que busca precisamente la política es eso, es garantizarles sus condiciones dignas para el trabajo, apoyarlos, fortalecerlos a través de capacitaciones con el SENA igualmente. El Ministerio del Trabajo dispondrá de esa política para
para fortalecerlos, para garantizarles su trabajo y para llevarlos y conducirlos cada día más para obtener esos mínimos de garantía social. Esperamos que al término de esta legislatura, ya la próxima semana, podamos dar ese parte de victoria y que este proyecto sea ley de la República. Asimismo, el proyecto Ley de Rurales, iniciativa encaminada a que los estudiantes del área de la salud mejoren sus condiciones laborales al iniciar su año rural y en general que el sistema de seguridad social en Colombia cambie. El autor del proyecto en voces del Senado, senador Juan Luis Castro Córdoba, del partido Alianza Verde. Tratar de mejorar el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Aquí hay 14 millones de colombianos que viven en los sectores rurales y este proyecto va encaminado a garantizarle al personal de salud que está en esas áreas a que tenga garantías para poder trabajar y prestar el servicio de manera adecuada, que tengan las condiciones adecuadas para poder hacer sus prácticas. O sea, si las plazas que se asignan para estos rurales no tienen las condiciones adecuadas para los médicos, los enfermeros, enfermeras, bacteriólogos, bacteriólogas, en fin, odontólogos, odontólogas, pues esas plazas no se podrán asignar. Hay que garantizar que haya condiciones de práctica adecuadas para que la gente pueda ir a estar en esos lugares. Eso es un proyecto de ley muy inofensivo, fue un proyecto de ley que se trabajó en parte con el Ministerio de Salud, no genera costos fiscales, no genera ningún tipo de contravención para el país. Yo no veo por qué no pueda pasar ese proyecto de ley. El tercer proyecto garantiza crear la historia clínica electrónica única. Esta facilitará el acceso a los servicios de salud, según el autor y ponente de la iniciativa, senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, quien indicó además que se podrá consultar en cualquier sector de la salud la historia clínica y acabar con los carteles como los que se dieron en los departamentos de Sucre y Córdoba, denominados el de los locos, la hemofilia y el de las incapacidades. Tenemos una buena noticia para los colombianos. Acaba de aprobarse en primer debate por unanimidad un proyecto importante para el país, para los pacientes, para el sistema de salud. El proyecto que busca establecer en Colombia la historia clínica electrónica, que va a agilizar los trámites cuando se busca un servicio de salud, que va a generar economía al Sistema General de Salud, cerca de un 5% de lo que hoy se invierte el presupuesto nacional en la atención a los pacientes. Un proyecto que busca agilidad en el sistema de salud, que si una enfermedad debe ser atendida en un departamento que no es de origen del ciudadano, pueda consultarse en la base de datos. Un proyecto que garantiza la confidencialidad y el derecho de reserva que tiene la historia clínica como lo consagran las normas actuales. Un proyecto de ley que va a ser muy útil para los médicos porque van a tener en tiempo real cómo consultar las patologías, las alergias, lo que debe de invertirse hoy en consulta general al paciente ya lo va a tener el médico en su base de datos. Y un proyecto que además combate la corrupción, porque va a eliminar con esos carteles de las incapacidades médicas y va a eliminar también los carteles de la hemofilia y otros hechos que han generado vergüenza en el país cuando se utilizan mal los recursos de salud. Finalmente se aprobó en la célula legislativa la creación de una política pública de Estado que fije condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a tener una vivienda digna para todos los colombianos. Iniciativa presentada por el gobierno. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República se permite informar que, de conformidad con la Ley 668 del 2001, se ha declarado abierta la convocatoria pública en el concurso de méritos para la medalla Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción, en la cual podrán postularse las personas naturales o jurídicas conforme los requisitos de la convocatoria. Asimismo, para la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana, los jóvenes menores de 25 años. Se recibirán postulaciones hasta el próximo 17 de junio del 2019 a las 5 de la tarde en las Secretarías Generales de las Comisiones de Ética del Congreso de la República. Para mayor información, visitar la página web www.senado.gov.co, en la Comisión de Ética Senado, teléfonos 382-4250, 382-4235, 382-4263, email comisiondeética@senado.gov.co o en la Comisión de Ética Cámara a los teléfonos 432-5100, extensión 6130-6131, email comisión.ética@cámara.gov.co.
Cifras preocupantes se dieron a conocer en un debate realizado en la Comisión Primera del Senado a los ministros de Defensa, Guillermo Botero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre los entrenamientos en las fuerzas castrenses, la violación a los derechos humanos, por lo que ha ido en aumento los suicidios que se están presentando en las filas de las fuerzas militares. Según el legislativo, entre el 2000 y el 2017 van más de 1.154 miembros de la institucionalidad que se han quitado la vida. Luz Helena, volvemos contigo. El citante del debate, el senador Gustavo Petro Urrego, de la lista de los decentes, proyectó unos videos al interior de la comisión en los que mostró las pruebas a los ministros de la violación de los derechos humanos, al tiempo que dijo que en los campos de entrenamiento de las fuerzas militares de Colombia los soldados reciben malos tratos, degradantes y humillantes, lo que la Constitución de 1991 no permite. Es un debate que propone que se aplique la Constitución, que prohíbe taxativamente, y no en cualquiera de sus capítulos, sino en los pilares fundamentales, el que nadie puede recibir malos tratos, ni tratos degradantes, ni humillantes, ni tortura. Y obviamente los videos lo que demuestran es que, a pesar de la Constitución, la práctica del entrenamiento militar, por lo menos en esos campos, es tratos humillantes, degradantes, tratos crueles, que están abiertamente prohibidos por la Constitución Nacional. Yo creo que ellos tomaron nota de lo que eso significa, no solamente por los videos, que son, digamos, incuestionables, sino además por los datos, porque de acuerdo a las cifras aportadas por el mismo Ejército, entre el 2000 y el 2016 se suicidaron 1.155 soldados y oficiales. Y en relación al conflicto armado, más o menos para el mismo periodo, 2004-2019, fueron muertos en combates o en circunstancias que tienen que ver con el conflicto 3.388. Es decir, el suicidio se volvió una causa de muerte del soldado y del oficial más alta que las mismas FARC cuando estaban en guerra. Tiene una fuente que hay que escudriñar bien, pero que está al interior, forma como se trata, sea en el entrenamiento, sea en otras circunstancias. Senador, ¿qué le dijo el ministro de Defensa? ¿Quedó usted satisfecho con las respuestas que le dio sobre esto? Yo pienso que ellos tomaron nota, no más que pues obviamente no van a decir que están de acuerdo con Petro ni cosas por el estilo, pero yo creo que han tomado nota, ya veremos, harán sus reuniones, replantear ese tipo de protocolos de entrenamiento, ojalá queden suspendidos de manera definitiva y ojalá se vuelva práctica del Ejército de Colombia, que es propiedad del pueblo colombiano, la tesis, la orden constitucional de que nadie puede recibir tratos crueles, humillantes, degradantes o tortura. Incluso sugerí que todos los soldados o oficiales que hayan recibido este tipo de tratamiento, por lo menos desde que es vigente la Constitución, demanden porque son víctimas del Estado. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, se mostró de acuerdo con la tasa de suicidios que reveló el congresista Gustavo Petro en las filas de las Fuerzas Armadas de Colombia y dijo que es un problema que el área de sanidad viene tratando al interior de la entidad. Hay datos de 2017 y 2018, más o menos tenemos una media que es alrededor de 50 suicidios por año, eso es altamente preocupante. Algo de eso también sucede en la policía, pero este es un asunto de sanidad que se ha venido trabajando y lo hemos venido investigando y tenemos causas y razones por las cuales estas personas se suicidan. En el año 2018, si mi memoria no me falla, fueron alrededor de 48 y conflictos con la pareja fueron 21, 7 por impulsividad, conflictos con familiares 7, por lazos afectivos 4, por problemas económicos 4 y por consumo de sustancias psicoactivas y alcohol 3. Esas cifras son todas ellas lamentables. A su turno, el senador Temístocles Ortega del Partido Cambio Radical destacó el desarrollo del debate por haberse realizado con altura, sin gritos ni alaridos, y ratificó que hay que revisar ese tipo de entrenamiento para evitar la violación de los derechos humanos. En la Comisión Primera debatimos ese tema con los ministros del Interior y de Defensa. Fue un debate de los pocos debates que hemos visto aquí, dicho también por los propios ministros, respetuoso, constructivo, sereno, un debate realmente muy útil, muy productivo. En tanto que se presentaron por parte de Gustavo Petro unos videos sobre el entrenamiento que están sometidos los soldados lanceros, que a juicio del senador Petro es un entrenamiento demasiado forzado, que incurre en tratos
tratos crueles. El ministro explicó de qué se trataba, por supuesto, y la mayoría de los senadores coincidimos en que hay que revisar estos procedimientos. La Carta Política de manera contundente y categórica prohíbe cualquier trato inhumano, cualquier trato cruel. El senador Gustavo Petro advirtió que el presidente Iván Duque debe acabar con esas prácticas en las filas de las fuerzas militares, teniendo todo el conocimiento sobre la violación de las políticas de los derechos humanos que se dan al interior de las mismas. Voces del Senado. Luego de haber sido socializado el proyecto de la nueva ley de TIC, llegó al Congreso. Pasó mucho tiempo, pero hoy es una bandera política del actual gobierno y el Congreso el tema de la modernización de las TIC en Colombia. ¿Qué dijeron la ministra Silvia Constaín y el ponente Antonio Sabaraín? Le vamos a brindar a los colombianos la posibilidad de que tengan acceso, comunicación en todos los sentidos, a voz, a datos, a que la televisión llegue con más posibilidades a esos rincones olvidados de este país, a que la parrilla sea una parrilla más amplia, a que haya mayor y mejor programación. En fin, hay 20 millones de colombianos, hay 20 millones de compatriotas que están prácticamente incomunicados, que no tienen acceso ni al internet, ni a voz, ni a datos, e inclusive que no tienen acceso a los canales privados. Y el propósito es eso. Yo creo que con este proyecto de ley, o con esta ley de la República que ya está aprobada y que en este momento se encuentra haciendo el trámite para la conciliación, vamos a generar progreso y desarrollo a nuestro país y vamos a llegar hasta los rincones más apartados para que podamos aumentar la competitividad en el país. Y como lo dice la ministra Constaín, a quien desde estos micrófonos le rindo un homenaje por su capacidad de trabajo, por su capacidad de liderazgo, por su capacidad de lucha, por su perseverancia, vamos a conectar al país. Y el día que el país esté conectado, este será un país que dará un giro de 180 grados en su competitividad y en su productividad. Rescatamos un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión con la sociedad civil y con el sector privado que llevó a un proyecto de ley que le va a dar al país una herramienta muy importante para lograr llevar conectividad a todas esas regiones del país que hoy no tienen y para incluso mejorar la conectividad de aquellos lugares donde sí tenemos conectividad, pero cuyos indicadores en términos, por ejemplo, de velocidad de descarga o de llamadas caídas son muy por debajo del estándar donde deberíamos estar. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. En esta nota importantísimo sobre algo que el Congreso en esta legislatura no ha percibido de una suma importancia como la que vive el campesino y el habitante de nuestro país del común, es el tema de tierras. Pero si hay alguien que puede hablar de las tierras en Colombia, es el senador Wilson Arias. Senador, ¿cómo es el tema de las tierras? ¿Pasa la ley? ¿Se va a hacer la reforma? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, un saludo muy afectuoso para todas nuestras personas que nos escuchan, Voces del Senado. Hay que decir que se viene legislando en materia de tierra en un sentido que yo pienso que es un sentido regresivo, es decir, contrario al deber ser de la reforma agraria, y es legislar para que las tierras campesinas pasen a manos del gran capital. Esto ha sido así desde hace tiempos y a través de la ley CIDRES, la de Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social. De una parte, declarada unas CIDRES, se pueden legalizar, blanquear, digo yo, adquisiciones, acumulaciones indebidas de tierras baldías. Lo han sido hasta ahora. La Contraloría ha dicho, eso es irregular, eso es indebido, no puede hacerse. El gobierno legisla para blanquearlas mediante las CIDRES y paradójicamente mediante el decreto Fast Track 912, es decir, un decreto que desarrolla los acuerdos de La Habana, que dijeron que va a crear un fondo de tierras para democratizar la tierra y entregarse al campesino. En su decreto Fast Track crea 2 nuevos sujetos de reforma agraria. Ya no es solamente tierras para campesinos pobres entregadas gratuitamente, sino también tierras para personas acomodadas a las que se les puede entregar a título parcialmente oneroso, es decir, cobrando en una parte, y también para personas muy poderosas a las que le puede cobrar a título oneroso plenamente. Es decir, habrán tierras gratuitas para los campesinos, baratas para otros sectores acomodados y caras, dicen ellos, para el gran capital. El problema que tenemos es que hasta ahora esas tierras han sido exclusivamente para campesinos y esta determinación es profundamente regresiva, es históricamente regresiva, le da un portazo a una idea de la reforma agraria en Colombia. Y agrego, Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene tierras. Esas tierras ya son objeto de CIDRES. Luis Carlos compró esas tierras baldías a precio de huevo.
y en estos momentos la está presentando en el mercado de valores de los Estados Unidos al 1000% de lo que invirtió. Con esa tasa de ganancia tan enorme, Luis Carlos Angulo puede pagar el precio que el Estado le ponga porque le interesa hacerse las tierras. ¿Qué va a primar a la hora de nonas? El gran billete y el poder de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el billete y el poder de los terratenientes o la aspiración campesina del pobre campesino. O sea, yo podría ver en su declaración que los resguardos, y las tierras reales para el campesino que dicen estar protegiendo y cuidando, ¿van a terminar en manos de inversionistas extranjeros? Las tierras que tienen como destino esos resguardos, no los resguardos ya consolidados porque allí no podrían hacerlo, pero las tierras que deberían tener ese destino, resguardos indígenas, zonas de reserva campesinas, pero no utilice esas figuras, sencillamente la normal entrega de tierra al campesino que antes hacía el INCOR, ahora debía ser el INCODER y mañana debía ser cualquier instituto. Esas tierras que son escasas ahora están comprometidas ya no para el campesino pobre solamente, sino que le competirán otros. Cada vez queda más relegado al último lugar. Hoy por hoy, la nueva norma en curso habla de un concepto de desarrollo rural en el cual, desde luego, ya no solamente hay producción alimentaria, sino que en adelante habrá preferentemente minería, extractivismo, sector energético, turismo, y todas ellas le van a competir al campesino por un pedazo de tierra. Estamos en el peor de los mundos y estamos en la peor contrarreforma agraria, la más ofensiva que se puede hacer contra los sectores campesinos del país. ¿Podría yo preguntarle por otro tema que a usted le apasionó desde su época de representante a la Cámara, que es la educación en Colombia? Claro que sí, estamos muy ligados a ese tema. De él provengo además, yo vengo del SENA, lo recuerdan ustedes, soy egresado del SENA orgullosamente, trabajador calificado de electromecánica, y me concierne todo lo que es la suerte de la educación. En el plan de desarrollo realmente se ha venido aplicando algunas modificaciones al tema educativo. Yo hago una declaración inicial. Los planes de desarrollo dicen proponerse metas muy loables todos en materia de bienestar de la población. Si esas metas loables se expresan en el articulado, no hay problema. No se produce mecánicamente, pero si esas metas loables se expresan en el articulado y hay voluntad política, eso pudiera tener futuro. Pero no es este el caso. Aquí hablan de que quieren formar más colombianos, aquí hablan de que quieren redimir la universidad, aquí hablan de que quieren beneficiar a la juventud, pero realmente en la hora de nonas, el plan plurianual de inversiones, y eso es lo primero que hay que destacar, dentro del plan plurianual 230 billones para 4 años, aparece que solamente el 60 y pico por ciento, el 63% es inversión pública estatal, el restante 30 y pico por ciento, 80 billones es inversión privada. Bueno, primer problema. ¿Cómo determinar que esos billones de la inversión privada van a cumplir con el objetivo constitucional de la educación? Si van a llegar, 1, y 2, si van a llegar, pues desde luego llegan bajo el negocio. Voy a decirlo de otra manera. Pudieron ser 1.000 millones lo que incorporaron, pudieran ser muchos más, pudo ser el 50%. ¿Por qué? Porque es que en Colombia tenemos una universidad, la educación pública es apenas una fracción muy pequeña del conjunto del aparato educativo. Aquí lo que nos están diciendo es que están en un proceso de privatización de la educación y que seguramente esos 80 billones van a tener que concurrir con los restantes recursos del Ministerio de Educación y para las alianzas público-privadas que mencionan, que ya ha venido inclusive fracasando. El tema, por ejemplo, de los colegios en concesión. Se me hace que esa sería una de las formas de entregarlo. Esto desde el punto de vista presupuestal, pero desde el punto de vista digamos ya del resto del articulado, estoy muy preocupado con 2 o 3 cosas para llamar la atención sobre cosas nuevas. 1, sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones, están algo así como desvencijando el aparato educativo. Esto es un debate muy especializado, esto es un debate técnico-pedagógico, pero le advierto al país. Colombia ha tenido varios subsistemas de la educación, eso es muy inteligente y muy importante, eso es herencia de la humanidad, y esos subsistemas están siendo refundidos en un solo gran sistema. Yo creo que eso no le sirve al país. Lo voy a decir de otra manera, yo vengo del SENA. Orgullosamente el SENA forma bien obreros y campesinos. Esa es su misión. No lo pongan a formar universitarios. Las universidades tienen su misión. La educación media tiene su propia misión. La educación primaria tiene una misión. La secundaria, la tecnológica y el SENA tienen misiones acordes a unos subsistemas de un conjunto. La tendencia últimamente es a ponerle la misma denominación, educación para el trabajo, quieren llamarle hace tiempo a todo eso genéricamente hablando, y 2, un mismo sistema de
que lo articule el Sistema Nacional de Cualificaciones. Yo creo que no le sirve al SENA, es decir, sacar al SENA de la misión, que lo ha hecho bien hecho, para ponerlo a hacer otra cosa, y sacar a la universidad de su misión para poder hacer lo que hace el SENA, me parece la soberana estulticia. Yo creo que debe conservarse como está conservándose. Esos dos aspectos, para mencionar unos y uno final, hay que explicarle al pueblo colombiano. Se habla de unas prácticas de los educandos. Voy a echar una historia breve. Hace años, los aprendices del SENA iban a hacer prácticas en las empresas y tenían un contrato laboral y eran excelentes aprendices y muy bien calificados. Un contrato laboral. Usted era un trabajador normal, era un aprendiz del SENA, pero un trabajador con todos los derechos de los trabajadores. Cuando hubo crisis, los empresarios dijeron, torpes ellos, no quiero aprendices porque hay crisis. Yo les decía, porque hay crisis que necesitamos formar más mano de obra, mejor talento. Pero ellos, obtusos, decían, no queremos eso. ¿Qué ocurrió? Que el SENA y el gobierno dijo, pobres empresarios, entonces vamos a crucificar a los estudiantes. Y ahora irán, no con condiciones laborales, sino por una fracción de un salario mínimo. Uno, y a veces por pasantías. Pasantías, que es esclavitud moderna. Son muchachos, mano de obra barata, súper explotada, al servicio de los empleadores. Y entonces los empleadores dijeron, oiga, qué bien, ahora sí me interesa, mándeme a todo el SENA. Todos los muchachos se iban a trabajar por una fracción muy pequeña del salario mínimo y hasta en pasantías. Se entusiasmaron tanto los empresarios que dijeron, yo no quiero que sea solo el 20% de la planta, yo quiero contratar el 50% de la planta en estas nuevas condiciones. Y el gobierno legisló y le dijo, sí, le permito que sea el 50%. De modo que este plan de desarrollo dice, ahora harán prácticas, no solo los estudiantes, porque ya no alcanzan con los estudiantes del SENA, ahora también irán estudiantes de pregrado, de maestría y de posgrado. Es decir, todos los estudiantes universitarios podrán ir a hacer prácticas en condición de superexplotación, y entonces las universidades, para participar de este engaño, ¿tú te acuerdas? Cuando nosotros éramos muchachos, hace poco realmente, solamente hacían prácticas empresariales los de la judicatura y los de medicina. Y los que tenían palanca. Sí, entonces era difícil, vos mandabas al de medicina, vaya a una práctica, y al abogado, al de judicatura. Ahora todos tienen que dar práctica. ¿Por qué razón? Porque los empresarios piden mano de obra barata, súper explotada, más remunerada, para sustituir mano de obra vinculada formalmente y con todas sus condiciones, y a lo que asistimos entonces a una especie de sustitución de la mano de obra calificada que tenemos en empresas por estudiantes que ahora van a suplir las otras funciones, pero todo se reduce a una voracidad rentista del capital. Menciono esto en el plan de desarrollo, la gente no lo sabe, la gente no sabe que esto está pasando, y yo agradezco mucho a Voces del Senado que me abran sus micrófonos para explicarle esto a nuestras gentes del común. Senador, muchas gracias. A ustedes, muy amables por su apoyo y gracias por la invitación. Tienen los ojos tristes, garza morena, guarda nostalgia en tus ojos que causa pena. Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a descargar la aplicación Mi Senado, una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marisa Pardo Rojas, la producción de Edgar Segura Romero, en el trabajo periodístico quien les habla Luz Elena Salgado Muñoz, Hernando León Vanegas y Estefanía Lozano Bamón. Un feliz sábado y no olviden nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Y te han dejado el alma, que así es cierto. Cuánto te quise en la vida, no quería olvidarte. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.